El modelo que hoy os presentamos es un SEAT 1200 Sport Bocanegra fabricado en 1976. En total se fabricaron 11.619 unidades con esta motorización entre 1975 y 1980. El SEAT 1200 Sport fue presentada a la prensa del motor en Granada en diciembre de 1975. Lo que impresionó fue el diseño deportivo con biseles bien marcados y un frontal negro que lo hacía parecer mucho más ancho de lo que realmente era. Y además tenía 4 plazas. El número de bastidor de esta unidad que estamos analizando es el número 7571 y hasta el número 8829 en un SEAT 1200 Sport se consideraba un primera serie HC-00. En el vídeo de hoy vamos a grabar un SEAT 1200 Sport. ¿De qué año es el vehículo? 1976. Ah, sí, sí. ¿Cuántos propietarios ha tenido el vehículo? Que yo sepa, soy el tercer propietario. Eres el tercero. Sí. ¿Cuántos años haces que tienes el coche? Pues ahora va a hacer 20 años. Que no 20 años llevas con el Bocanegra. Sí. Pero el coche ya se acerca, pues eso sí, del 76. Pues ya pronto va a hacer los 50 casi. Sí. 25, sí. Hace poco te vimos en el canal de Mark's Garage con este vehículo. Se lo ofrecí a Mark. Sí. Y bueno, estamos hablando, a ver qué hacemos. ¿Nos puedes explicar un poco el motor? Bueno, pues el motor es un 1197 centímetros cúbicos de 4 cilindros. Sí. Es el mismo que llevaban los SEAT 124 y otros de la época. Sí. Lo que pasa es que un poco modificado. Sí. Porque este va girado a 90 grados. También va un poco inclinado hacia adelante. Sí. Para darle esta línea, o sea, el 124 por ejemplo es todo plano. Sí. Aquí no cabía el motor tal como está puesto en el 124, así que lo inclinaron un poco. Unos 16 grados lo inclinaron. Sí, algo así lo deberían inclinar. Y eso hace que sea exactamente el mismo motor, pero toda la parte de abajo está modificada. Correcto. Lleva el carburador. Sí. ¿Tenía dos posiciones el carburador o no? Porque hay vehículos que tenían la de verano y la de invierno. Sí, creo que moviendo esta posición. Sí, tienen verano y invierno, sí. Aquí tenemos lo que es el alternador. En el apartado eléctrico destacamos un alternador de 12 voltios y 480 vatios, una batería de 12 voltios y 45 amperios. Abriendo el capó, en la esquina izquierda encontramos los relés y la caja de fusibles del vehículo. Alimentación, un carburador Bresel 32DFB2 invertido de doble cuerpo con apertura simultánea. Distribución, válvulas en culata paralelas, en línea e inclinadas, accionadas por empujadores, varillas y balancines, árbol de levas lateral en el bloque, con correa dentada exterior de neopreno. Se diseñó en Tarrasa, lo diseñó Aldo Cesano. Sí. Digamos que era el diseñador principal, pero después se desarrolló todo en Tarrasa, en Inducar. Es una empresa que no sé si existe actualmente, hace unos años aún existía, pero hace mucho que ya no hacía coches ni nada, sino se dedicaba a escapes solo. Sí. Y ellos lo diseñaron todos, el señor Amat fue el ingeniero en jefe que lo hizo. Y nada, pues eso, hacían ahí las carrocerías, después lo llevaban a Zona Franca para acabar de montar el coche y después lo volvían a llevar a Tarrasa para acabarlo. Sí. Grabamos el motor por la otra parte, la caja de cambios la tenemos aquí en la parte delantera. Del sistema de frenos, ¿qué frenos llevaba aquí? Bueno, llevaba unos frenos de disco delante, tambor detrás, sin servofreno, pero aquí se puede ver que está añadido un servofreno, que era una de las cosas que los propietarios le ponían lo primero, porque aquí, si no, no frenaba. Le has añadido el servofreno. Claro, sí, pero ya es de la época, ya se añadía directamente. Es una de las críticas que tuvo el coche de no tener servofreno de salida. Esto es el líquido de frenos. Observamos el radiador y vemos los adhesivos originales de SEAT. Las copelas del amortiguador. Y aquí pone FEMSA. La bolsa del agua de los limpias y la entrada de aire del motor. En la travesía inferior del parabrisas venían ubicadas las entradas de aire frío para la ventilación dinámica del conductor y acompañante.
Recipientes para el drenaje de agua bajo esas tomas forzaban el paso de aire a través de un laberinto antes de pasar al habitáculo. Grabamos el motor en marcha del Bocanegra, veamos cómo giran las correas. Los 67 caballos que entregaba el motor, combinados con su ligereza, unos 805 kilos, daban al Bocanegra unas prestaciones interesantes. Alcanzaba una velocidad máxima de 160 km/h. El primer indicador era un reloj que marcaba la hora, el segundo indicador marcaba la temperatura del agua y el tercer indicador marcaba la presión del aceite. La pieza que más costó llevar a cabo fue el salpicadero. La abundancia de zonas curvas, huecos, depresiones y redondeces, junto con la especial naturaleza del material acolchado y su superficie, hicieron muy complicada la elaboración. Radiocassette. El radiocassette es más o menos, no es original del coche, porque no lleva radiocassette, pero sí, es más o menos un poco posterior. Este radiocassette es de principios de los 60. Sí. Aquí vemos los mandos del aire, de la calefacción. Esto es la luneta térmica trasera, el encendedor. ¿Y qué más? Esto de el starter. No, aquí. Ah, el starter, sí. Sí. Este es el volante original de 2 radios. Sí. Este volante también lo llevaban los SEAT 124 F82. Los pedales del Bocanegra y vemos esta consola central, ¿no? Portaobjetos, la palanca de cambios. ¿Cuántas marchas tenía el vehículo? 4 marchas. 4 marchas. Había muchos propietarios que acababan cambiando esta caja por una de 5. Sí, sí, sí. Esto es la palanca de frenos y aquí había un pequeño cenicero. Sí. Guantera era sin puerta, ¿no? Sí, era así tal cual. Desde las puertas, ventanillas manuales. Ya lo que es el tablero central, los asientos delanteros. Este coche estaba parecido. Lo tenía en un... No, yo lo tuve, yo estoy en Barcelona. Observamos esta tapicería que se ha tapizado los asientos delanteros y esto es la tapicería trasera. Era para 2 cómodas plazas. Observamos los cinturones de seguridad. Vemos el cenicero de las plazas traseras, altavoces en la bandeja trasera y techo original. Observamos el techo original. 50, en Barcelona no te baja el 110. Una diferencia. Observamos también estos acabados cromados. Los asientos eran reclinables. Y observamos el tablero de este histórico SEAT. Originalmente el proyecto estaba diseñado para un motor central trasero. Por eso habían estas branquias laterales de aireación para un motor trasero. Pero finalmente SEAT decidió poner el motor en la parte delantera y dejó estas branquias en la carrocería. No se modificaron las branquias.
Observamos lo que es la parte trasera del SEAT 1200 y el logo Sport en la parte trasera. ¿Esta serie es la primera o la segunda serie? Primera serie. Esta es la primera serie. Los tiradores encastrados en las puertas eran los mismos que se utilizaban en los SEAT 132 y los paragolpes eran de espuma de poliuretano de alta densidad. Inducar empleó una solución de encolado por resinas de sus lunas al monocasco, que con el paso del tiempo provocaba filtraciones en el interior del habitáculo. Es lo más característico del coche, estos labios, que son uno de los primeros que llevó de plástico, bueno, de goma, no sé exactamente el material, pero en esa época todos los coches llevaban parachoques metálicos y esto fue una cosa muy rompedora en la época. De plástico negro, luego había esta calandra en la parte del medio de ventilación. Sí. Otra zona de ventilación en la parte inferior. Y vamos a grabar los bajos del vehículo. Porque vemos el vano motor también en color naranja. Observamos el logo del capó delantero. Intermitentes laterales. 165, 80 R13. Son llantas Targa de la época. Vamos a abrir el maletero. El maletero se puede abrir. Sí. ¿Aquí? Correcto. Por aquí se abría. Hemos abierto ya el maletero. La rueda de recambio iba en esta posición. Lleva todas las herramientas de la época. El gato. No tenía mucha capacidad el maletero. No, era un coupé. Sí, era un coupé deportivo de la época. Para ser un coupé no está mal. Sí. Vale. Vale. La característica de este coche Sí. es el tubo de escape orientado hacia arriba, que había muy Sí. pocos coches que lo llevaban. Por Sí. ejemplo, recuerdo el R7 también lo llevaba o algo así, pero muy pocos coches. Y hay muchos que al final se les ha puesto recto porque esto es casi imposible encontrar. Sí, es que, fijaros, ahora de segunda mano no se encuentran No, estos. se tiene que hacer expresamente. Ah, y hay que hacerlos Sí, a medida, Hay que hacerlo. lo que aumenta el coste del... Claro. Es que este coche, lo que es de mecánica, no hay mucho problema porque comparte elementos con el 127, con el 124, pero lo que es la carrocería es totalmente exclusiva de los coches que se vendieron, solo se fabricó y se vendió en España, hay alguna unidad en el extranjero, pero muy pocas, o sea que es muy difícil encontrar algo de chapa de este coche. Sí. El adhesivo original de la época, SEAT, Es el que llevaba, Sí. pero o sea, no es original de la época, es puesto después, Sí. pero está, digamos, copiado exactamente como lo llevaba. técnica y línea para cada exigencia. Exacto, era el lema de esa época. San Hilari de Scalm, luego Tenía de esa calma. un taller. Sí, varios talleres por los que ha pasado. Sí, claro, a lo largo de tantos años. Sí. Las ventanillas, de lo más característico es estos marcos cromados, y este color justo es el mismo color de la maqueta de Inducar que está en el centro de Tarrasa, en el Museo de la Ciencia. Sí, la maqueta estaba en el Museo de la Técnica de Tarrasa, lo que pasa Sí. es que la retiraron y ahora Sí. está en un almacén en... Para la construcción del SEAT 1200 Sport se trabajaba en Inducar paralelamente en 4 equipos diferentes. El primer equipo, proyecto de chapistería, monocasco y piezas auxiliares. El segundo equipo, proyecto de fabricación de prototipos patrón y medios auxiliares. Tercer equipo, proyecto de los materiales de guarnecido. Y el cuarto, estudio de los medios de producción y métodos de trabajo. A grabar los bajos. ¿Se han restaurado los bajos? ¿O vemos? No, los bajos no. El coche sí que se repintó. Sí.
Solo por fuera, ¿no? El coche se repintó. No se desmontó todo. No. Porque desmontarlo todo era un problema Sí. importante después de encontrar piezas que se pudieran romper. Los amortiguadores son Monroe, son nuevos. Sí, están cambiados hace poco. ¿Esto de aquí para qué servía? Pues supongo que debe ser para remolcar el coche. Sí, debe ser el remolque, Sí. que antiguamente lo harían así. Por suerte no he tenido que utilizarlo nunca. Sí. Inducar lo diseñó de esta manera. Pues así era este deportivo de SEAT. Es el primer SEAT fabricado en España sin licencia Fiat. Sí, entero sí. SEAT había hecho alguna modificación, como el 850 de 4 puertas, el 800, alguna cosa, pero fue el único que diseñó SEAT entero hasta Sí. la llegada del Ibiza. Sí. Bueno, SEAT y en España en general. Fue el único de producción, de gran producción que se fabricó, que se diseñó en España. El diseño de las suspensiones, así como la disposición de los órganos mecánicos, fueron realizados para permitir una conducción al límite. La dirección es suave y sensible y permite dirigirlo con precisión. Sus dimensiones reducidas hacen del SEAT 1200 Sport un coche muy manejable en ciudad. La buena visibilidad contribuye a reducir el inconveniente de una altura reducida. Como virtudes del SEAT 1200 Sport destacamos línea aerodinámica y robustez, buen agarre, estabilidad y dirección, prestaciones brillantes, parachoques prácticos y deportivos. Como defectos, destacamos la poca autonomía del depósito de combustible, los cinturones de seguridad y una caja de cambios demasiado dura. Y el vídeo de hoy del SEAT 1200 Sport Bocanegra. Ya sabéis que cada semana en nuestro canal seguiremos subiendo coches clásicos y coches deportivos.